Bueno, yo también estoy enojado por otra cosa que para mí es muy grave, pero la dejé pasar, que es que no va a haber juego este programa. No va a haber juego, que es, Hoy no va a haber juego. Es mi sección favorita, pero bueno, no pudimos. La reunión de preproducción fue un momento duro para Santi en el que decidimos que no íbamos a tener juego, pero tiene que ver con que elegimos una temática muy importante para nuestro programa, muy movilizadora para todos y que está absolutamente asociada a lo que venimos viviendo en el último tiempo. Era el momento para hablarlo. Capaz hubiera estado bueno hacer el programa la semana pasada, pero bueno, justo jugábamos contra Inglaterra. Era el momento para hablarlo, es el momento para hablarlo. Yo creo esto, que si bien los momentos para hablar de esto son todos los momentos y que hay una tarea que tiene que ver con sembrar memoria para poder continuar con las causas que movilizan a nuestro pueblo, pero lo que viene pasando en el último tiempo y lo que generó en este mundial nos invitaba sin dudas a poder debatir y escuchar sobre esta temática. Así que trajimos a un invitado que la verdad que estamos muy agradecidos de que se haya tomado el tiempo de venir, José Luis Marini, secretario del... No, José Luis Aparicio, perdón, lo anoté mal, secretario del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, o el CECIM, conocido. Te damos la bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias. Gracias, chicos. Gracias por invitarme. Bueno, ¿qué días, no? Días intensos en lo futbolístico, en lo que en lo que se generó. Sí, increíble, porque uno, en el caso mío, tengo la doble condición, soy futbolero, como la mayoría de los argentinos. No, y a su vez es combatiente, que es el motivo por el cual ustedes me invitaron acá. Interesante las reflexiones previas. Claro, lo que pasa es que todos quieren ganarle al campeón. Claro, es lo que pasa. Y sin ser campeones ahora no van a seguir ganando porque somos los mejores. Lo que les molestó para mí es todo el apoyo de la gente acá y allá. Y cómo la gente despidió a los jugadores, y los jugadores, en vez de estar vencidos, lloriqueando, estaban saludando a la gente. Sí, ¿no? con la frente en alto. Por supuesto, creo que esa parte de la irreverencia, de que nos plantamos ante el poder, tiene mucho que ver en eso. Despertamos envidia en otros pueblos que tienen más vocación de servilismo, ¿viste? ¿No? Supongo que por ahí pasa, pero bueno, vamos a lo nuestro. Sí, el movilizante, ¿viste? El partido contra Inglaterra, eso para nosotros. Sí, eso te queremos preguntar, vos y vos y el CECIM, supongo que todos tendrán más o menos un sentimiento parecido. Como tu posición de excombatiente, ¿cómo lo vivieron? Toda la previa, todo lo que se gestó alrededor. Mira, nosotros en un principio, digamos, tenemos hace tiempo un lema que llevamos a las canchas de los equipos, de los partidos de la liga profesional, que el fútbol no es la guerra, ¿no? Entonces entendíamos eso, compartíamos las expresiones del técnico de la selección, porque en realidad entendíamos que eso es psicología deportiva básica, ¿viste? Bajar la expresión, sí, porque si no iban a salir a 10.000 revoluciones por minuto. Pero por supuesto que no era un partido más. Pero cierto es que para la generación nuestra el tema deportivo estaba saldado, ¿viste? Los 2 goles de Diego nos reivindicaron, nos vengaron, pero con esto que pasó empezamos a ver y a entender que después de nosotros, y desde esa época habían pasado 40 años, hay 2 generaciones que no vivieron eso, ¿viste? Y que era una necesidad, porque el tema de Malvinas sigue estando en la cultura popular nuestra, en la gente, y había montones de personas que necesitaban una reivindicación como la que pasó. También creo que, nosotros hicimos un comunicado, ¿viste? Diciéndole, muchachos, jueguen con arma de potrero, ¿viste? Sí. Saquen la estirpe de jugador que tienen, pero bueno, que deportivamente a nosotros los excombatientes, ustedes no tienen que demostrarnos nada, ¿viste? Vayan y jueguen y gánenle jugando, que son desde ya eran también un buen equipo los ingleses, sí, ¿no? Sí. Como lo nuestro. Así que salió redondito de la forma en que se dio y todo. Sí, yo leyendo el comunicado y esto de salir a jugar con alma de potrero, siento que sentí algo en ese partido. Yo soy una persona que no soy especialista en fútbol ni lo consumo en mi cotidianidad, pero sentí algo de eso, como algo muy
que sucedió algo muy argentino. Pues, se jugó como de potrero, una territorialidad, una cercanía, se sintió pueblo en ese partido. ¿A ustedes les pasó algo parecido? Bueno, nosotros habíamos visto en los partidos previos, viste, que el equipo tenía algo, viste, porque si no sos futbolero, estaba más que claro que el equipo llegó muy tocado, viste. No, la mayoría de los titulares, la base del equipo, vino lesionada. Sí, no estábamos jugando bien tampoco. No estábamos jugando muy bien. Nuestro momento habíamos tenido después del Mundial un momento muy bueno, pero bueno, se dio que bueno, llegaron fracturados, desgarrados, con el tobillo destruido, o sea, terminaron de curar dentro de la concentración previa al Mundial, dentro del Mundial, digamos. Entonces veíamos que lo que no sé si regulaban o no, pero en algún momento lograban enchufarse y eran una aplanadora, pero eso no lo podían sostener todo el tiempo. Y llegamos a los tumbos, ¿viste? O sea, físicamente, bueno, quedó visto en el partido que hubo que hacer. O sea, se pierde porque no se pueden hacer los cambios que se quieren hacer, porque son cambios que se hicieron por imperio de la necesidad, por lesiones. Los dos centrales los tuvimos que cambiar porque se lesionaron. Y Montiel también. Sí, de hecho, de los 5 cambios que tuvimos, de los 6 cambios que tuvimos, porque después agregó uno en la prórroga, 4 fueron defensores. Fueron defensores, pero no porque querías defender a ultranza, sino porque se te lesionaban los jugadores. Y también hay que reconocer que España nos pegó un baile fenomenal y que es justísimo ganador. Sí. Que no se dice, pero que España era el candidato. Sí. Era el candidato del Mundial. Siento que después quedó en duda porque empataron con Cabo Verde y qué sé yo, y como que se lo empezaba a gastar porque tenían... Yo te digo que no soy futbolero, tenían 8 millones de pases dados, pero ni un tiro al arco, ¿entendés? Claro. Entonces quedó como el meme y después se bajó del candidato. Pero bueno, nosotros observamos, con un poco de incredulidad, porque bueno, se generó alrededor del partido algo que no esperábamos, porque pero claro, es eso, eran generaciones que no habían vivido algo parecido. También eso tuvo, en lo deportivo, seguramente una consecuencia, que no es la de la bandera, por supuesto, sino que el desgaste físico y emocional que los muchachos habrán tenido habrá sido como bastante importante, ¿viste? Y quedó algo también que yo sentí que no hubo... Cuando terminó el partido no fue tristeza, fue capaz un poco bronca por cómo se dio el partido, pero no fue algo tristeza porque siento que todos pensamos que el partido importante fue contra Inglaterra y se ganó. El partido de España está bien, si salimos campeones iba a ser otra cosa, qué sé yo, pero como que ya habían dado ya habían cumplido. Ya habían cumplido, pero sobre todo porque los que nos gusta el fútbol, la evidencia estaba a la vista. España era un mejor equipo y nosotros podíamos aspirar a aguantar, sobre todo con uno menos, aguantar hasta los penales y ver, viste, que lo definan ahí. Pero bueno, en fin, eso ya va pasando, ¿viste? La Argentina te sorprende todos los días, eso fue gran noticia. Absolutamente. Pero bueno, ya empiezan otros temas. Sí, y te queríamos preguntar, bueno, sobre todo esto que se construyó alrededor del partido de Inglaterra, contra Inglaterra, las declaraciones de la ministra de Seguridad, Montioliva, afirmando que el gobierno acompañó esta decisión de la FIFA para que no puedan pasar símbolos políticos, como si mostrar el mapa de tu país fuese político, y refiriéndose más bien a eso, como un mapita que no se podía pasar. ¿Qué querés que te cuente de eso? Primero te digo, la señora Aceituna del Cerro, porque para yo le digo así, le salió todo mal, porque si quería, intervino donde no tenía que intervenir y le salió a los intereses que ella quería preservar, o cosa, le salió totalmente dado vuelta. Se habla más de Malvinas ahora que en los últimos 30 años en el mundo. Pusieron esa bandera, puso, ¿cómo se llama? A Malvinas otra vez en el escenario mundial, que originó preguntas en montones de lugares. Le erraron, porque lo que no entiende, o sea, primero es un acto de servilismo absurdo, absoluto, ¿no? Porque ni le habrán preguntado, le habrán dicho vamos a hacer esto y ella asumió que acordamos que no lleven el mapita. Cuando todas nuestras hinchadas tienen en la bandera las Malvinas, está metido, si el fútbol te toma, es porque está en la cultura popular.
como te decía hoy, ¿viste? Entonces le salió el tiro por la culata, o sea, fue tan la bronca que dio acá y allá, porque si vos viajás allá, que barato no es, o los que estaban allá, y tenían las banderas con el mapita de Malvinas, y de pronto no lo podés usar, la bronca que tendrían. O sea, creo que le salió absolutamente mal. Y los jugadores eso lo entendieron, por alguien filtró la bandera, y bueno, exponiéndose a sanciones y jugándosela, porque hay que hacer eso, cuando vos te dicen que no podés hacer nada político. Bueno, se decía en su momento, no sé si sigue ahora el rumor, de que iban a enfrentar sanciones los jugadores o la AFA por mostrar eso, no sé en qué quedó. Suelen ser sanciones económicas. Ha habido casos, una vez hubo un caso entre unos jugadores que eran de Bosnia, o un tema con el tema de Serbia y otro, algo así, hubo un saludo de dos jugadores que jugaban para otro país y hubo sanciones económicas. También el de Egipto con la bandera palestina. Con la bandera palestina, pero bueno, los muchachos que primero no fueron todos, pero no se opusieron, evidentemente, ¿no? No, evidentemente no. La bandera no sé si la revolearon de la tribuna, creo que fue algo medio así, o cómo fue. Tengo entendido que vino desde alguien de un cocinero, algo así, que la entró a través de la delegación. No creo que haya sido así. Vos del hotel donde estaba. Y lo sacaron los jugadores. Y lo sacaron los jugadores. ¿Y qué sentiste vos ahí en ese podía momento? Creerlo. Primero que no podía creerlo no podía creerlo que se hayan jugado a hacer eso. Cuando nosotros los queremos muchísimo, pero los hemos escuchado, o sea, no estaban muy cerca, ¿viste? ¿Cuánto lo hemos puteado a Messi porque saluda a Trump? Bueno, de hecho fue nuestro pero primer bueno, programa. lo amamos a Messi como jugador de fútbol, no pretendemos que sea canciller, ¿viste? En nuestro primer programa dijimos, ¿cómo puede ser que los jugadores de la selección no digan nada sobre lo que está pasando en Argentina? Qué sé yo, les pedimos disculpas ahora públicas. Un quiebre igual, ¿no? Hubo un quiebre. Sí, Después de ese partido, Messi hace unas declaraciones y le da la importancia al partido también, no solamente por la causa Malvinas, sino habla de la gente que la estaba pasando mal, que no llega a fin de mes. Hay un quiebre con ese partido y con la selección y se genera como una conexión con la gente. Sí, yo creo que ellos lograron una conexión con toda la gente. La verdad que yo no la he visto nunca. Ni los otros campeones del mundo que hemos tenido, que por suerte, por la edad, me tocó vivir y festejar los 3 campeonatos. Eso no pasó nunca. O sea, que la gente esté tan identificada con un equipo que como vos lo dijiste, no es que no esperábamos más, sí queríamos que gane, pero también nos gusta el fútbol y veíamos el partido de fútbol y la verdad es que desde lo futbolístico España se veía venir. Lo veías en la cancha, o sea, nosotros le jugamos mejor que los franceses que eran el cuco del mundo no tocaron la pelota, porque los tipos no te dejan tocar la pelota. Y bueno, pero bueno, vos los veías, entonces no había enojo con eso. Y yo tampoco enojo, pero que eso no es, eso ocurre ahora. 10 años atrás, 20 años atrás, ¿viste? O sea, hacíamos cola para putear, la gente hacía cola para putear los juegos de la selección. Eso que la gente se identifique con la selección es muy raro. Bueno, de hecho es muy bueno también. Toda la tribuna cantando por Messi, del Cuti Romero que no le da la mano a Trump, todos gestos que fueron todavía como elevando mucho más la mística de la selección. A mí me gusta mucho la Negra Bernasi y en una de sus columnas mencionaba que también se generó un clima que daba felicidad ser argentino con el otro, ¿no? Como que se volvió por un momento, ojalá que esto se sostenga en el tiempo, la noción del otro, tipo de que bueno, nos volvemos a encontrar, ese abrazo colectivo, eso de... Yo fui al festejo en 7:50 después del partido contra Inglaterra y esto de saltar todos juntos, de abrazar al que no conoces, hubo una unión nacional y una felicidad de ser argentino con otro argentino, que eso no venía pasando. No. Sí, a veces, viste, yo pienso a veces que esta selección es como la metáfora de lo que quisiéramos para la sociedad, viste, que lo que quisiéramos ser, no lo podemos ser, no lo somos, pero sí nos gustaría ser. Los festejos del Mundial, 5 millones de personas, toda la mayoría jóvenes, son más de lo que una elección nacional casi. ¿Quién saca más de 5 millones? ¿Viste? Es como... y ahí no hay blanco, negro, menos infinito, más infinito, eran todos argentinos, como decís vos. Eso es muy auspicioso, ¿viste? Ojalá continúe.
Ojalá siga así. Bueno, te queríamos también preguntar por las declaraciones del ministro de Defensa, el 2 de abril, de Carlos Presti, sobre el hundimiento del ala General Belgrano, que dijo que estaba en zona de guerra y que no había sido un crimen. No sé qué posición tenés vos, qué posición tiene el CECIM al respecto. Bueno, la verdad que hasta donde yo no estuve ahí, o sea, estuve en la isla, no en el General Belgrano. Es evidente que el barco alguna acción estaría haciendo, pero bueno, fue hundido fuera de la zona que los mismos ingleses determinaron como zona de guerra, ¿viste? O sea, eso es, nunca se había dicho lo que dijo este hombre. Para nosotros y para, bueno, creo que hay denuncias, que es como un crimen, de guerra, porque o sea, el barco no estaba en la zona de guerra, ¿entendés? O sea, entendido que no era un buque del Delta. Claro. ¿Me entendés? No llevaba lanchas del botecito del País de los Niños. Era un buque de guerra. Pero no estaba en la zona de guerra. Lo que pasa es que desde ya tenemos con este hombre diferencias fundamentales. Ustedes no sé si saben, pero él es hijo de alguien que fue... El padre de este hombre fue el jefe del Regimiento 7 acá, de otra cuadra, en la década del 70. No en la época de Malvinas, anterior. Y tenía, hasta donde hemos averiguado, no fue juzgado porque falleció antes, pero bueno, viste, la actuación de los regimientos de la zona en esa época, viste, es muy oscura. Ahí ¿sienten ustedes desde el gobierno nacional un intento de desmalvinizar, de restarle importancia a la cuestión de Malvinas? O que tal vez no restarle importancia, pero sí no fortalecer y potenciar el reclamo de soberanía. ¿Cómo es la relación o ven ustedes la relación entre Malvinas y el gobierno nacional? Mirá, nosotros pensábamos eso, sí. Pero no estamos seguros de que no aparezca algo raro, ¿viste? Algún humo. Hay una cosa que está pasando, ¿viste? Que es vos sabrás que la cuenca de Malvinas tiene petróleo. Y están ahí haciendo exploración hace varios años, ¿no? Empresas inglesas, también una empresa, ahora hay una empresa israelí, que es socia de una empresa inglesa, de la del pozo que va a ser explotado comercialmente, porque hasta ahora ha sido sobre todo exploración. Para eso necesitan un socio en el continente, ¿viste? Nada, no sé. Nosotros entendíamos siempre que sí es así, que Argentina por ahí no hacía las reclamaciones que tenía que hacer, pero viste, por ahí, no sé, esperemos que no pase, pero por ahí, viste, ha habido que viene un proceso eleccionario pronto, por ahí alguna noticia, alguna cosa que en apariencia es ventajosa y que y que por ahí sea humo, en ese intento de ser el nexo que necesitan para poder sacar el petróleo. Le tenemos muchísima desconfianza, sobre todo porque Israel está en el eje geopolítico de este gobierno. Estados Unidos, Israel y Argentina, y Estados Unidos sus aliados, y los ingleses son sus aliados. Así que sí es cierto que como se llama, que el tema de Malvinas nunca fue muy tenido en cuenta. Todo lo que tenía que ver con la soberanía de Malvinas o con las instituciones que tenían que ver con eso fueron prácticamente desmanteladas. Pero bueno, no sé, tenemos ciertas dudas ahí. Pero bueno, y posiciones, viste, que la Cancillería ha tomado, viste, bueno, viste, pasó de todo en este gobierno. Y ya ni me acuerdo para poder nombrártelas, pero bueno, dichos de la canciller Mondino, sí. La que estaba primero, Malcorra. Sí, el propio presidente reivindicando a Margaret Thatcher. Claro, el presidente que tiene... apoyando la autodeterminación de los que viven en la isla. El vocero que dijo lo del país bananero también. Claro. Eso es ahora, pero lo más peligroso que habían hecho era eso que acabas de decir, porque los ingleses... O sea, si el presidente te da a entender de que ellos son realmente los que tienen que habitar los que tienen derecho en eso, estamos listos, porque la condición, o sea, el argumento que nosotros decimos
que las Malvinas son nuestros, son varios, pero se basa en un principio de que había un pueblo que fue desalojado por el usurpador. En cambio, la mayoría de las descolonizaciones del mundo eran un pueblo que existía antes y que tuvo una colonia y que lo que se le pedía a ese pueblo que se autodetermine, pero no es el caso, porque este pueblo vino con el invasor. Claro. Entonces, pero que el presidente lo diga, siento un precedente horrible, porque después también en diplomacia, y los ingleses en eso son maestros, son ¿cómo se llama? Son el valor de las palabras de las personas que están al frente de un país. O sea, tiene un nombre eso que ahora se me fue de la cabeza, pero que esos dichos algún día vas a ver que van a sacar una carpetita. No, y también van a decir, pero vos reconoció tu presidente tal cosa. Volviendo a lo de Montoliva, ella quería que llevar una imagen, una silueta de Malvinas, sea algo político y que no sea representar a tu país, también te dicen, che, mirá, ellos mismos dicen que llevar una imagen de las Islas Malvinas es algo político. No lo sientan como ellos. También te siente un precedente. Sí. Sí, aparte de indignación, ¿no? Indignación para nosotros. Sí, pero es como piensan, ¿viste? Y y el que no piensa como ellos no está, así que, ni siquiera es como piensan, es como les dicen que tienen que decir. Ni siquiera es como piensan. Sí, si no, no están. Subordinación. Sí. Pero bueno, es un tema, ¿viste? Ese tema va a ser cuando va pasando el tiempo va a ser más importante porque tienen pensado producir petróleo para el 2028 y se les hace muy difícil sin un socio de este lado del continente, ¿viste? Claro. Hay que estar atento. Otra cosa que dijo Presti también fue como que a los excombatientes les ofende que se hable de pibes de Malvinas o de que no estaban preparados, y dice que los ingleses están en las mismas condiciones que nosotros, que ustedes, que los excombatientes. Que estaban. También eso, ¿qué opina el CECIM de eso? No es para nada cierto. ¿Es cierto que les ofende que se hable como de pibes de Malvinas de que no tenían condiciones? ¿A nosotros? Sí. No, nosotros es lo que decimos. Mira, ser excombatiente, o sea, ubicarse como excombatiente es complicado, y fue muy complicado con la vuelta a la democracia, fue muy complicado encontrar el lugar en ese nuevo país que se estaba gestando, con volver a las instituciones democráticas, que juzgó a los militares, y que vos ¿qué eras? ¿Militar o no? Claro. Vos estuviste siendo, o sea, ¿qué éramos nosotros? ¿Éramos militares? Sí, haciendo que el servicio militar. Nosotros éramos el hijo del plomero, de la maestra, del médico, que le tocaba por ley hacer el servicio militar, pero también había militares que también estaban y que eran los que te mandaban, y que en la estructura de un regimiento, de cualquier unidad militar, era comandada por militares de carrera, de los mismos militares, sin que yo te diga, ni asumiendo que sean los mismos que le hicieron las montones de macana, pero que al menos estaban ahí, al menos no se pusieron en contra, y era la misma gente, ¿viste? Los militares que fueron a Malvinas eran los militares que eran militares en la época de la dictadura. No fuimos con dinamarqueses, ¿viste? Noruegos, chilenos, peruanos, no, fuimos con los mismos que estaban acá, que después supimos las cosas que habían ocurrido. Y nosotros estuvimos realmente allá, y es lo que decimos los excombatientes del CECIM. El CECIM es un centro de solamente soldados conscriptos. Nosotros no tenemos militares de carrera en el centro, cosa que es una rareza hoy por hoy. Era absolutamente normal en los 80s, hoy es una rareza. La mayoría de los centros de excombatientes o de veteranos de guerra, entre comillas, tiene militares también. Entonces nosotros tenemos las posiciones que tenemos, ¿viste? Críticos de la guerra, críticos obviamente de la dictadura, pero bueno, pero también como excombatientes hicimos lo que como ciudadanos teníamos que hacer, o sea, lo que nos tocaba. Así que nosotros no estamos de acuerdo con esos dichos que dicen, porque esas cosas ocurrieron. Eso no quiere decir que no tuvieran los ingleses, porque sí, los ingleses también. Pero la verdad es que las hubiesen hecho más fáciles ellos, ¿viste? Claro. No, yo tenía relacionado a esto, el CECIM tiene un gran trabajo respecto a la memoria, a sostener la causa Malvinas,
y sobre todo también en el plano judicial. Sí. El CECIM es un promotor activo de las denuncias de torturas Sí. Que sufrieron los excombatientes durante la guerra. Sí. ¿En qué instancia está eso? Las denuncias? Bueno, eso, mira, hoy está en la Suprema Corte de la Justicia. En realidad, vos fíjate que paradójico, el CECIN es querellante, pero nosotros no somos los iniciadores de la causa. Eso se inició en Corrientes y en la denuncia de un muchacho en Mar del Plata, que fue estaqueado allá. Eso generó, bueno, varias causas, pero al final se unificaron en una que se tramita en los tribunales de Río Grande, bueno, originalmente, después pasó por distintos lugares. Y eso no se logró, o sea, siempre fueron poniendo palos, nunca quisieron resolver el tema de fondo, pero la verdad es que eso hoy está en la Corte Suprema, como te decía, porque ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es la síntesis de eso? Es decir, hoy no se discute que esas torturas sobre soldados de Malvinas, torturas en tanto estaqueos, en tanto, bueno, un montón de cosas que hubo, hasta hubo gente que murió. Pero si esos que son delitos, eso no está en duda. Lo que se está en duda, lo que se discute, que nosotros decimos que sí, y eso es por eso está ahí en la Corte Suprema, es si fueron delitos de lesa humanidad. Porque el tema es que sí, fue un delito, pero pasaron tantos años que los tipos nadie van a ser juzgados por eso. Entonces, si fuesen declarados y admitidos como delito de lesa humanidad, sí, eso no prescribe. Y la causa ha llegado, ha avanzado, se llamó indagatoria como a 20 militares que cometieron esas tropelías. Creo que se indagaron muy pocos, 4, 6, 8, muy pocos, y se detuvo, ¿viste? Porque claro, es un fierro caliente, nadie quiere llegar al fondo de la cuestión. Eso en ese plano. En otro plano también judicial, nosotros, cuando vino este gobierno y en el decreto 70 del 2023, en el artículo 154, quieren derogar la ley de tierras. Entonces nosotros, bueno, fuimos a la justicia por eso, para que no pase lo que están tratando de hacer, que es comprar toda la Argentina a precio regalado. Entonces, bueno, tuvimos que batallar, pero nos dieron al final la razón y hay un amparo que impide la derogación de la ley de tierra, con lo cual 2 años después, y con los proyectos RIGI que tienen y con las otras cosas que tienen, ahora salieron con la otra ley, claro, con una especie de caminito alternativo, que es esa ley de la inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Pero por qué la hacen? Porque no pudieron voltear la ley de tierra, porque si volteaban la ley de tierra no la necesitaban. Eso es lo que ha hecho el CECIN. Y el quid de la cuestión es decir, la justicia dijo que la soberanía era un bien titulable, o sea, que alguien tutelable, que podía ejercer la tutela sobre que el pueblo podía ejercer la tutela de la soberanía. Y que nosotros, o sea, los excombatientes, con los papelitos en regla, si fuiste llamado a defenderla, ¿cómo no vas a tener las razones como para plantear, vamos a cuidar la soberanía? Entonces nos admitieron que no era sencillo, pero la justicia tampoco quería meterse en ese lío. Y eso llegamos a donde está. Y volviendo así, todo tiene que ver con todo. Lo desatado por el partido con Inglaterra hizo que no consiguieran los votos, porque iban a quedar escrachados de una manera que iban a estar en los libros, en los billíquenes dentro de 200 años, cuando se vuelvan a hacer, como los traidores más traidores. Sí, bueno, se va a debatir el 6 de agosto esta ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Yo tengo una pregunta y es ¿por qué? O sea, ¿qué los mueve, además de motorizar la causa Malvinas, de la memoria, de malvinizar, que a mí es un término que me fascina? ¿Qué los mueve a continuar esa defensa del territorio nacional, de la soberanía? ¿Qué nos mueve? Una sola cosa. Me pongo lo más serio que puedo. La memoria de nuestros compañeros caídos. Los chicos de Colimbas, excombatientes, amigos nuestros, y que no conocíamos tampoco, que murieron en Malvinas y están enterrados allá. Eso es lo que nos mueve. Es un compromiso de por vida. Contra eso no van a poder. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos, no?
en relación a eso, bueno, muy difícil. No, está bien, es un momentito, ¿verdad? Vos me hiciste la pregunta justa. Sí, ahí hay un término, particularmente fui coordinador de un grupo de jóvenes y memoria, hicimos un podcast sobre Malvinas y hay un término que tiene que ver, que lo acabo de mencionar, que es malvinizar. ¿Qué es malvinizar y qué significa para ustedes esa idea? Bueno, dos preguntas. ¿Qué es malvinizar? Depende de quién te conteste. Pues no hay una palabra exacta para qué es malvinizar. Para el CECIN tenemos claramente que es, o sea, para nosotros malvinizar es sí, claro, que es tener presente que eso ocurrió. Malvinizar es que no se olvidan nuestros compañeros que murieron. Malvinizar es que cada cuestión que tenga que ver con la soberanía y que sea menguada tiene que ver con Malvinas también, pero eso quizás no lo es para todos. Para algunos malvinizar es hacer un desfile y desfilar vestido de verde. No, eso para nosotros no es malvinizar. Malvinizar es que, bueno, es lo que está en la gente, porque de alguna manera salió desde algún lugar algo que nos unía, que algo que nos era caro a todo y que produjo lo que produjo, justo de lo que estábamos hablando al principio, si la malvinización ha existido. Malvinizar, para algunos sectores, por ejemplo, es decir, bueno, no, lo que pasó en Malvinas, que se perdió, qué sé yo, la crítica, por ejemplo, del CECIN es desmalvinizar. No. Lo que pasa que ellos quisieran que, o sea, hay una parte que cree que Malvinas es diferente, que venía la dictadura, si eso está mal, Malvinas es otra cosa. No, Malvinas es una acción de la dictadura. Y hay que afrontar esas consecuencias. Y bueno, falta verdad sobre eso. También eso sería malvinizar. Que no se mienta, que se diga las cosas como realmente fueron. Pero Malvinas también, viste, qué sé yo, es un lugar para alguna gente cómodo, viste, estar dentro de todo eso. Ser del CECIN no es cómodo. Absolutamente. Yo tengo una última pregunta y es si hay un tema que genera unidad nacional y quedó demostrado el miércoles pasado, son las Malvinas. ¿Qué les pasa a ustedes cuando ven a nenes muy chiquitos hablar de recuperar las Malvinas, cuando gente se tatúa en el cuerpo el mapa de las Malvinas, cuando hay un auto que tiene el sticker con las Malvinas argentinas, cuando hay murales, cuando los jugadores, aún con la posibilidad de enfrentar sanciones económicas, salen con una bandera que dice que las Malvinas son argentinas? ¿Qué les pasa cuando ven esa unidad nacional que generan en un país que, tal vez por su conformación, por su cultura, por sus disputas, por los intereses, está muy dividido? Mira, me pone contento decir, bueno, algo bueno hemos hecho con esa tragedia, ¿viste? Porque es un hilo que nos une, es algo que realmente que nos une, que puede tener, hay diferentes acepciones, como te decía, ¿viste? Malvinas puede ser diferente para distintos sectores y personas, pero está muy metida dentro del pueblo y realmente a nosotros, ¿qué nos ocurre? Bueno, nos pone muy contentos, que te voy a mentir, claramente que sí. Pero eso sería el alimento para ser mejores, ¿viste? Mejores como sociedad, mejores, qué sé yo, que mejores como país. Y bueno, ¿viste? Yo creo, ante todo lo que se viene, que bueno, ¿viste? El mundo va así, ¿viste? Uno no tampoco puede, o sea, si vos tenés petróleo, ¿qué vas a hacer? Lo tenés que sacar, ¿viste? Lo que pasa es que nos sirva a todos, ¿viste? No que le sirva a los otros nomás y vos acá muriéndote de hambre. Eso es el punto, ¿viste? Pero bueno, creemos que ojalá la gente despierte, porque estamos perdiendo muchísimas cosas desde el punto de vista de la soberanía y que se dé cuenta, ¿viste? Pero bueno, ¿viste? También, qué sé yo, ¿viste? Con los años, a veces, ¿viste? Hay gente que es como el pollo ese que ponen en la cacerola, ¿viste? Le ponen agua, le prenden fuego, ¿viste? No se da cuenta, cuando se dé cuenta ya está cocinado. Claro. Y, ¿viste? Es un país que no nos tiene en cuenta, es un proyecto de país que no nos tiene en cuenta. Es así, lamentablemente. Bueno, Luis, muchas gracias por tomarte el tiempo de venir. Estaríamos hablando toda la tarde, todo lo que queda. Muchas gracias por venir. La verdad que muchas gracias por lo que hiciste vos, por lo que hicieron todos en Malvinas, por cómo sigue manteniendo viva la memoria, viva la causa, por cómo se
paran frente a todo lo que está pasando. Mira, si hay una cosa, si me permitís, que me gustaría decir, que la gente, que tengan en claro, hay 3 palabras que a veces se dicen y se mezclan, que son la gesta de Malvinas, la causa de Malvinas y la cuestión Malvinas. La cuestión Malvinas es un tema diplomático. El mundo sabe que hay 2 países que tienen un diferendo por la soberanía de las islas y el mar, esa es la cuestión Malvinas. La causa Malvinas es la causa de la nación argentina para que las Malvinas sean parte nuevamente de su territorio, que está consagrada en la última reforma constitucional, que es una disposición transitoria, el día que la Argentina, Argentina debe hacer todo lo posible, porque muchas de las cosas que hace el gobierno son anticonstitucionales desde ese punto de vista. Y la gesta de Malvinas, esa es otra historia, esa es como una especie de construcción de que hubo ahí algo heroico y épico, y eso es un relato. No estamos de acuerdo con la gesta. Hubo acciones buenas y de las otras. Hubo gente que estuvo a la altura de las circunstancias y de las otras. Dentro de todo, una gran tragedia que decidieron 2 tipos. Si querés, cuando se habla así, sí, la de la causa está bien, lo de la gesta nosotros no estamos de acuerdo. Eso va normalmente, viste, para otro lado. Ok, bueno, entonces, gracias por la causa Malvinas. Sí. Y por lo constante, ¿no? Por el trabajo constante que hace el CECIM por todos, ¿no? Por todo, por la memoria en general. La verdad que siento que es un momento en donde se necesita mucho. Y yo que pensé que era algo que estaba medio consolidado, el tema de la memoria de ese tiempo, bueno, evidentemente no. Y además el tema de la memoria, la defensa inclaudicable de la soberanía, que tal vez la causa Malvinas es algo que se mantiene, que se replica, que continúa en las generaciones, pero a veces la defensa de nuestra soberanía no se debate todos los días, no se discute, no se charla en las mesas, y es muy importante poder sostenerla porque está en riesgo, ¿no? Y es el futuro. El futuro de ustedes, como mínimo, y de los que vengan detrás de ustedes. Bueno, Luis, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias a esperemos ustedes, charlar de vuelta en un futuro. Gracias. Vayan a CECIM. Vamos a CECIM. Sí, vengan cuando quieran. Y es muy importante Los esto. martes vayan. Vamos a ir. Vamos a ir. Ya lo estamos coordinando. Vamos a grabar algo para redes. Para seguir. Bueno, sí. Muchas gracias. No, por favor. Qué entrevista. Tremendo. Tremendo. Muy movilizante. Muy reflexiva, y también esto de que hay una causa que moviliza, que nos conmueve, que nos une, y poder tener este tipo de charlas en momentos tan bisagras para nuestro país, hay momentos que nos movilizan, que nos conmueven, como el del Mundial, y que nos abren la puerta a volver a tener debates y conversaciones que son necesarias y que son muy importantes para la sociedad. Sí, sí. Sí, muy necesario hablar de esto, hablar todos los días de esto, pero... bueno, todos los días no, re pesado, pero todo el tiempo, digamos, hay que tenerlo presente siempre, no solo cuando Argentina gana a Inglaterra o un 2 de abril, sino siempre. Y muy importante el trabajo que hace el CECIM, que hace Luis, y nada, a tenerlo presente. A tenerlo presente y a difundirlo, a discutirlo y a charlarlo y hablar.